the hotel room right now? Yep, I'm in the hotel room waiting to take the bus over to the Cosquin festival. Ok, sí, está en la habitación de hotel a punto de subirse al micro para depositarlo en el escenario del Cosquin Rock Festival, como él decía. La verdad es que no lo recuerdo. ¿Es la primera vez de CJ en Cosquin o ya estuvo en Cosquin? Actually, I cannot remember if this is going to be your first time there at Cosquin Rock or not. I think it is. I'm pretty sure it is. Well, I've played a lot of festivals, but I don't think we played this one yet. Sí, cree que sí, que está casi seguro de que va a ser la primera vez, que han tocado muchos festivales, pero no en Cosquin. ¿Tiene idea? Festivals are the hardest shows to remember because there's usually a fair amount of partying that goes on during festivals. So. Bueno, ese son muchos festivales, muchos conciertos que tiene que recordar, ¿no? Y además acá en Buenos Aires. ¿Tiene idea de dónde va a tocar? ¿Ya estuvo en el lugar? ¿Probó sonido? ¿Qué cree que se va a encontrar en una ciudad como esa, en un evento tan importante como este que convoca gente de todo el país? ¿Sí? CJ, I don't know if you were able to do a sound check and if you've been at the venue already, but do you know what to expect from a place like this? I mean, it's going to be a whole different thing. I don't know if you know what to expect from this show. We did not make it over for sound check today, but I have been watching it on the TV during the day. They've had some live clips on a couple of different stations, and it looks like a lot of fun. Bueno, dice que no hicieron a tiempo para la prueba de sonido, que en el hotel estuvo viendo algunas cosas en televisión, estuvieron pasando algunos clips por televisión y parece ser muy divertido. Yo estoy seguro que en Buenos Aires, you know, so is it exciting for you to actually meet new people that never were able to see Ramones or ex-Ramones live? Absolutely, and that's why I actually started to tour again. Was to try to keep the Ramones legacy alive and give people who had never got to see them a chance to hear the Ramones music live, even though it's not Johnny and Joey and Dee Dee and Tommy, but to give them at least a little bit of a taste what a Ramones show is like. Bueno, dice que sí, que sigue siendo muy importante para él y que un poco es la razón por la que ha vuelto a tocar en vivo, ¿no? Para mantener el legado de los Ramones, que obviamente no están ya ni Johnny, ni Joey, ni Didi, tampoco Tommy, pero que, bueno, es una forma de mantener vivo el legado de los Ramones, por eso él ha vuelto a tocar en directo. En el concierto del festival y en el concierto de mañana, ¿va a armar distintos setlists? Supongo que mañana va a tener más tiempo que hoy para tocar, aunque como está cerrando el escenario temático punk, tal vez no. CJ, what can you tell me about the set list that you guys are going to be playing tonight and tomorrow night? Are they going to be different set lists or not? They'll be similar, not identical, but they will be similar. And we do, we play a lot of the classic Ramones songs, and we have a couple of songs that we work in and out of the set, so we're not playing the same set every night. And we throw a couple of songs from my last record, Bad Chopper, in, and possibly even some songs from my new record that I'm hoping to have out by this July. It's called Reconquista. ¿Reconquista? Mm-hmm. Okay. Bueno, dice que van a ser similares los sets, pero no exactamente iguales, ¿no? Que van a tocar muchísimos clásicos de los Ramones y que tienen unos cuantos aprendidos para variar ligeramente la lista de temas y que también va a incluir algunos de su último disco y espera incluir también algunos de su próximo álbum que se va a llamar Reconquista y va a salir en julio. Así que va a ser un set variado. Pero obviamente él sabe que la gente que va a verlo por Ramones. ¿Ya se acostumbró a esa idea y lo asume como lo que es? Obviously, CJ, you know that most of the people that's going to be there and that's going to be here in Buenos Aires tomorrow night are going to be there because of the Ramones songs. Are you totally happy with that nowadays? I'm completely happy with that. That's the Ramones to me were the greatest rock and roll band ever for me and for my generation. And if I can help to keep the legacy going and to bring keep bringing their music to the fans, I'm very happy with that.
Okay. Bueno, dice que está totalmente feliz con eso, ¿no? Que los Ramones fueron tan importantes para él como para los chicos que siguen a la banda, o siguieron a la banda, lo siguen a él, lo siguen a los ex integrantes de Ramones, ¿no? Que repite una vez más es esto de mantener vivo el legado del grupo, y por eso presentarse hoy en Córdoba en un rato nada más, y mañana en el Roxy Live. Hace un par de años estuvo por última vez en Argentina, si mal no recuerdo. Y a esta altura, ¿qué es lo que espera seguro, totalmente seguro, cuando viene a tocar a este país? Cosas que sabe que van a suceder, ¿no? Más allá de este fervor ramonero que nos caracteriza. Correct me if I'm wrong, but I guess, I think that you've been here for the last time a couple of years ago or something like that. You've been here many times. So what is it that's so special for you to come here every time and again, besides what's obvious, you know, the Ramones legacy? You know, the Ramones were probably treated best and had their most fanatical fans here in Argentina, and also in Brazil and Chile and Uruguay. Whenever we came down to this part of the world, we always got treated with a great amount of respect, and the fans are just incredibly fanatical. The shows here are better than anywhere else in the world because the fans make them great. Bueno, dice que cada vez que vinieron acá con los Ramones, y lo mismo en Brasil y en Chile y en Uruguay y en Sudamérica, básicamente es donde mejor los han tratado, ¿no? Y han sido los mejores conciertos de los Ramones en el mundo y donde mejor han sido tratados en su momento. Algo que la verdad no sé, ¿quedó algo perdido por ahí en el estudio de los Ramones? ¿Algún outtake que nunca se utilizó? ¿Alguna caída que puede llegar a servir para alguna reedición futura o no? You know what, actually I don't know if you've ever mentioned this or not, but is there anything that you guys did with the Ramones back in the studio that's never been released, and it might be with a re-release something or not? Not to my knowledge. I think at this point everything they've recorded pretty much has made it onto a best of CD, or they put out all the stuff in more series, and I think pretty much everything the Ramones recorded has been released, including solo albums with Joey's 2 solo albums. Bueno, hasta donde él sabe cree que no, que todo lo que han hecho los Ramones ha sido editado ya a esta altura, o en compilados o en grandes éxitos, incluyendo material solista, como los 2 discos solistas de Joe Ramone, ¿no? Que según él cree, todo lo que han hecho los Ramones ha sido editado ya. ¿Cuánto falta para el concierto? Y me gustaría preguntarle, ya que en Córdoba no nos están escuchando y no le vamos a arruinar la sorpresa a nadie, ¿cuál es la primera canción con la que van a arrancar hoy el setlist? CJ, first of all, thank you very much for doing this with us before going up on stage. And I'd like you to tell me, as we are not going live right now in Cordoba, which is going to be the first song on the set list tonight? The first song is on the set list is the first song we play every night, no matter where we are. It's the one song we never change, and that's Blitzkrieg Bob. Okay. Bueno, dice que la primera canción es la primera canción que tocan siempre, no la han cambiado nunca, y esa canción es el clásico de los Ramones, Blitzkrieg Bob. Sí, ese va a ser el primer tema esta noche, entonces será también el primer tema mañana. Él, cuando estaba en Ramones, era el encargado del 1, 2, 3, 4 entre tema y tema. ¿Ha perfeccionado el 1, 2, 3, 4 o le gusta más como le sale ahora, como le salía antes? Jay, you were the one saying 1, 2, 3, 4 between Ramones song back in the day, and I guess you are doing that nowadays too. Would you say that there's any difference, no matter how small, on the 1, 2, 3, 4 of nowadays and 1, 2, 3, 4 you did with the Ramones back then? Is there a difference? Yeah, of course. It's always a little melancholy for me, because when I used to count 1, 2, 3, 4, I would look over and Johnny and Joey would be standing there. But of course, that's impossible now. So I still count it off with a lot of feeling, but not exactly the same as much as it used to be. Que sí, se me puso medio melancólico porque dice que justamente esa es la sensación que tiene hoy en día cuando
dice 1, 2, 3, 4 entre canción y canción. Antes obviamente sabía que giraba la cabeza y tenía yo y a Johnny al lado, y que eso obviamente ya no sucede ni sucederá nunca, así que le provoca un poco de tristeza. Si bien sigue diciendo el 1, 2, 3, 4 acá y en cada concierto, no es lo mismo, más que nada por eso, desde un lugar emocional. CJ Ramone está tocando en un rato en Cosquin Rock, mañana en el Roxy Live. Si quieres entradas, 4535-7625 tenemos para regalar. CJ, thank you very much for talking to us, for doing this before going on stage, and it's always a pleasure, man. Thanks a lot. Ramones forever. Thank you, bye bye. CJ Ramone, gracias, de nada, Ramones para siempre. Escuchamos un clásico de los Ramones antes de la tanda de las 9:30. Vamos a ver si podemos comunicarnos con nuestro amigo argentino.